Hola, el día de hoy te voy a hablar de teorías y conceptos fundamentales del derecho romano. Teoría teocrática. Esta teoría postula que el derecho es un mandato de la divinidad. Es la solución más antigua admitida en las épocas primitivas en que el orden jurídico se confundía con los preceptos religiosos. Era justo lo querido por los dioses y en consecuencia no podía discutirse las leyes ni la autoridad de los gobernantes, cuyo poder derivaba también de la divinidad. La teoría teológica nos enseña que el derecho, aún confundido con la normatividad moral, proviene de la divinidad de un dios y su enorme poder y de su razón de que todo lo comprende o dispone y que el hombre lo ha conocido por medio de la revelación. Por ejemplo, ha sucedido con Hammurabi y su dios Shamash o Mahoma y Alá. Teoría racionalista es la corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que se opone al empirismo y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. Teoría positivista. Solo puede hablarse del derecho positivo. Se rechaza, en consecuencia, toda idea de un derecho natural, ya que los principios generales del derecho no surgen de la naturaleza, sino que están implícitos en la ciencia. El derecho se sustrae a todo enfoque axiológico o ético. Estos presupuestos convierten necesariamente el derecho en norma entendida como un juicio lógico. En efecto, el juicio es un proceso mental por el cual se afirma la realidad de una cosa o la realidad de una relación jurídica y se expresa mediante una proposición. Teoría dinamista. Dice que todo derecho nace de la voluntad de quien tiene la fuerza para imponerlo como regla limitada de la libertad de los demás. La ley no es sino la manifestación de la voluntad denominadora que en virtud de la fuerza prevalece como soberana. Concepto de derecho romano. En su acepción más amplia, el derecho humano es el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano a través de las distintas épocas de su existencia. El ius. La palabra que se usaba en Roma para designar lo que hoy conocemos como derecho era la palabra ius, de la cual derivan las palabras españolas jurídico, jurista y otras. Ius significa primeramente lo justo. Faz e iuris, ambos relacionados en su origen etimológico con conceptos religiosos de lo querido o permitido por la divinidad, fueron luego divergiendo hasta quedar el faz vinculado a lo divino y el iuris a la expresión del derecho de procedencia y aplicaciones humanas. Aequitas. En la antigua Roma hacía referencia al concepto de equidad o trato justo entre individuos. Durante el Imperio Romano, la personificación de Aequitas fue parte de la propaganda religiosa del emperador, bajo el nombre de Aequistas Augusti, que también aparecía en el grabado de las monedas. Iustitia. Este término tiene dos acepciones distintas. Por un lado, proviene del iustus y marca las acciones de los hombres que se realizaban conformes al ius, es decir, que todo lo que se realice de acuerdo al ius será iusto, y actuar siempre así será actuar en iustitia. Jurisprudencia. Esta palabra proviene de dos vocabularios, juris de derecho y prudencia de sabiduría. Y el significado sería sabiduría en materia de derecho. Ulpiano decía que es la ciencia de lo justo y de lo injusto. La traducción conceptual de jurisprudencia sería doctrina. Ius publicium. En la actualidad, dentro del contexto legal, los romanos se referían al derecho público como ius publicium, el cual tenía la responsabilidad de controlar las relaciones existentes entre los estados con sus ciudadanos. Ius publicium también era responsable de las ordenanzas de carácter religioso. Ius privatum o derecho privado es aquel que regula las relaciones entre particulares, fijándose límites y amparando sus intereses en todas aquellas actuaciones conectadas con la gestión de su patrimonio. Así, por ejemplo, la norma que establece la obligación del vendedor de responder ante el comprador por los servicios y efectos ocultos de las cosas vendidas.